Antes de Perfecto. empezar, pues a mí me gustaría mm, de, en este momento tan difícil, desearles a todos los asistentes que en sus familias el autocuidado sea eficaz y que pues, realmente no tengan que enfrentarse a estas situaciones tan complejas que en especial al personal de salud lo afecta porque usted está atendiendo a otros pacientes. Y fuerza para todos, gracias al apoyo que el grupo de la facultad ha manifestado, incluyendo, por supuesto, los residentes que van a hacer un gran apoyo, no necesariamente en áreas virales, pero sí un apoyo asistencial que en combinación con la docencia puede aportar a toda esta gente que está en estos momentos o que estamos en estos momentos viviendo unas situaciones muy complejas. Realmente este último pico ha aumentado los requerimientos de talento humano y también un control emocional y un control que tal vez en ocasiones uno siente que está sobrepasado. Muchas gracias a todos, fuerza para las familias antes de empezar. Por otra parte, pues en la presentación de hoy del sesgo cognitivo, yo creo que cuando tomamos decisiones, este tema, aunque pareciera un tema más de razonamiento, de reflexión, realmente es un tema científico que tiene un soporte cada vez mayor y que podemos aprender a él precisamente para tomar decisiones, en especial en situaciones de incertidumbre como la que estamos viviendo en este momento. Y creo que es tremendamente pertinente para la situación de hoy en el mundo y en el país. Quiero darle entonces la bienvenida al doctor Cristian Ramírez, el presidente de primer año del Servicio de Anestesiología de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Cristian. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Ramírez Luján. Yo soy residente de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar de sesgos cognitivos en medicina y anestesiología. Mi asesor para esta presentación fue el doctor Mario Andrés Amudio, a quien agradezco toda su colaboración. Esta es la tabla de contenido de los temas que vamos a abordar a lo largo de la presentación, donde básicamente nos enfocaremos en 4 ítems. En un primer momento hablaremos de cómo es el proceso de toma de decisiones en medicina y lo que significa el razonamiento clínico. Posteriormente nos enfocaremos en las distintas teorías del proceso de toma de decisiones, haciendo énfasis en el pensamiento dual. Una vez abordados estos temas, nos enfocaremos ahora sí en lo que son los sesgos cognitivos, su definición, los tipos de sesgos y, por supuesto, el impacto de estos en el escenario de la medicina y la anestesiología. Y por último, tocaremos las estrategias que a la luz de la evidencia se han planteado para mitigar dichos sesgos. Empecemos con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 78 años de edad con antecedentes importantes de hipertensión arterial primaria y enfermedad renal crónica en el momento sin terapia dialítica, quien ingresa a una institución de tercer nivel de complejidad programado para la realización de un puente femoropoplíteo bilateral, cirugía que según el programa tiene una duración aproximada de 8 horas. Dado entonces este tipo de cirugía y la duración de la misma, el anestesiólogo encargado del caso decide montar a este paciente bajo una monitorización invasiva con una línea arterial. Para eso, realiza 10 intentos en total para la canalización de una línea arterial radial del lado izquierdo sin éxito y ante esto realiza unos 10 intentos adicionales para canalizar esta misma línea arterial radial pero del lado derecho, que tampoco tienen éxito. Finalmente, luego de 2 horas de múltiples intentos, logra tomar una línea ulnar del lado derecho. La cirugía transcurre sin complicaciones, sin embargo, en el posoperatorio, el paciente presenta isquemia y necrosis del cuarto y el quinto dedo de la mano derecha que requirieron amputación de los mismos. Hablemos entonces de lo que es el razonamiento clínico. A manera de introducción, el error médico está omnipresente dentro de la práctica clínica y se considera hoy en día la tercera causa de muerte en el mundo. Ocurre en el 1.7 al 6.5% de todas las admisiones hospitalarias, aunque de entrada sabemos que existe un subregistro de casi un 50%. Debido a errores médicos, cada año en el territorio de los Estados Unidos se producen cerca de 100.000 muertes y aproximadamente 1 millón de lesiones asociadas, con consecuencias no solamente en la morbimortalidad de los pacientes, sino también en un uso inadecuado de los recursos y un sobrecosto en el sistema que también se traduce en lesiones en el paciente.
Dado el panorama anterior, un tema que genera cada vez mayor interés es intentar comprender cómo pensamos los médicos y cómo la manera en que razonamos puede verse vinculada a cometer este tipo de errores. La anestesiología, por su parte, es una rama particular de la medicina porque nos presenta una serie de retos. Entre ellos, muchas de nuestras decisiones son tomadas bajo presión de tiempo, en situaciones donde abundan la incertidumbre de los datos y donde el estrés y los múltiples distractores son comunes, por lo que de entrada podríamos pensar que estamos más predispuestos a cometer este tipo de errores. Si queremos entender entonces cómo pensamos los médicos, entonces debemos hacernos una serie de preguntas. La primera es cómo tomamos decisiones los médicos. Y para responder esta pregunta hay otras dos muy importantes. Cómo generamos conocimiento y, por supuesto, cómo utilizamos dicho conocimiento. Esta charla se va a basar sobre todo en cómo los médicos usamos el conocimiento. Empecemos definiendo lo que es el razonamiento clínico. El razonamiento clínico se entiende más que un proceso único, se debe ser entendido como una serie de procesos mentales complejos que ocurren durante la interacción entre un médico, incluso siendo personal en formación, y un paciente, en un determinado contexto de tiempo y de espacio, y cuyo fin último es el entendimiento de la situación del enfermo. Para eso, pues deben ocurrir una serie de pasos. El primero de estos es la captura y procesamiento de la información del proceso de salud y enfermedad por parte del médico hacia su paciente. Lo segundo es un contraste de dicha información con nuestros conocimientos, pero no únicamente con nuestros conocimientos, sino también con nuestras experiencias y, por supuesto, con nuestros pensamientos. Posteriormente se organiza dicho conocimiento y se utiliza para tomar una conducta, ya sea diagnóstica o terapéutica, en pro de un paciente específico. Esta definición, así como se las planteo, es una definición relativamente nueva del razonamiento clínico en medicina y se denomina definición integradora. Si queremos entender la manera en que pensamos y tomamos decisiones los médicos, debemos comprender que la forma en la que razonamos y hemos entendido el proceso de salud y enfermedad ha dependido fundamentalmente del momento histórico en el que nos encontremos. Para ilustrar este punto, traje la siguiente línea del tiempo, con el objetivo de mostrarles cómo ha sido la evolución del proceso y del entendimiento del proceso de salud y enfermedad a lo largo de distintas épocas. Empezando con la Edad Antigua, donde la enfermedad tenía una concepción fundamentalmente mágica, pasando por momentos importantes de la historia, como la medicina gregoriana o el Renacimiento, donde la racionalidad empezó a jugar un papel trascendental, hasta la época actual, donde tanto la racionalidad como la medicina basada en la evidencia son los pilares de la toma de decisiones médicas. En este punto de la presentación me gustaría dejar una pregunta abierta para el auditorio, y es, ¿qué hacemos los anestesiólogos? Muy probablemente existan un sinfín de respuestas ante este cuestionamiento. Sin embargo, lo que fundamentalmente hacemos los anestesiólogos es tomar decisiones. Y es que precisamente nosotros tomamos decisiones desde el momento mismo que entramos al quirófano hasta que salimos de este, e incluso en escenarios por fuera del quirófano, lo que conlleva una gran responsabilidad. La foto que ven a la derecha es una foto del escritorio del expresidente Truman de los Estados Unidos, famosa porque en la oficina oval él tenía una frase que decía, la pelota termina aquí, haciendo referencia a que la gran responsabilidad de las decisiones que se tomaban en el Estado pues recaía sobre sus hombros finalmente, lo que se puede extrapolar, por así decirlo, a la labor del anestesiólogo. Continuando entonces con la charla, a lo largo de la historia también se han planteado una serie de modelos que han intentado responder a la pregunta de cómo los seres humanos tomamos decisiones, los cuales pues, se han extrapolado al escenario de la medicina. El primer modelo del que vamos a hablar se denomina utilidad esperada. Según este modelo, los seres humanos lo que hacemos es tomar una decisión dentro de un conjunto de opciones, valorando el beneficio esperado de cada una de las elecciones y finalmente seleccionando aquella que represente el valor esperado más alto. Sin embargo, esta teoría implica tener un conocimiento probabilístico amplio de cada una de las opciones que se nos presenta, lo cual es difícil de tener, particularmente en medicina. Los médicos a menudo tomamos decisiones con datos incompletos y bajo incertidumbre de los resultados, por lo cual no sería como la teoría más apropiada. El segundo modelo de toma de decisiones se denomina el de probabilidad bayesiana. Thomas Bayes fue un matemático inglés que existió en el siglo XVII y es famoso por haber planteado el teorema de Bayes, según el cual nueva información puede cambiar las probabilidades existentes. Entonces, ¿qué nos plantea este modelo? Inicialmente partimos de algo parecido a lo que se nos planteaba con la utilidad esperada,
tenemos una lista de posibilidades con diferentes probabilidades ante una decisión inicial. Sin embargo, nueva información que puede provenir de estudios diagnósticos o estudios terapéuticos puede modificar esas probabilidades iniciales y llevar a que cambiemos de decisión. El problema es que en medicina las probabilidades pre y post individuales son difíciles de alcanzar, puede también haber dificultad en la interpretación de muchos resultados y no siempre, y eso es importante, nuestras concepciones o nuestras decisiones tienen que ver con los valores y las preferencias de nuestros pacientes. Existe un tercer modelo que se denomina conocimiento intersubjetivo. Según este modelo, existen otros factores de tipo no racional que influyen dentro de la manera como los seres humanos tomamos decisiones. Dentro de esos factores, pues tenemos las emociones. Las emociones se han visto que afectan las funciones cognitivas y el flujo de pensamiento. Además, se reconoce que existen una serie de situaciones no racionales, como las llamadas corazonadas, que son situaciones de alerta máxima que pueden involucrar o llevar a un pensamiento de tipo racional. Este modelo establece que la relación que se establece entre un médico y su paciente es una relación fundamentalmente social, de tal manera que las decisiones deben partir de un razonamiento denominado intersubjetivo. El cuarto modelo del que les voy a hablar, y este es el que mayor énfasis voy a hacer porque a partir de este se fundamenta la teoría de sesgos cognitivos, se denomina el modelo de pensamiento dual. Según este modelo de toma de decisiones, los seres humanos tenemos dos tipos de pensamiento, un pensamiento tipo 1 y un pensamiento tipo 2. Por su parte, el pensamiento tipo 1 es un pensamiento que en esencia es rápido e intuitivo, se basa en el reconocimiento de patrones y de guiones preestablecidos y ayuda cuando requerimos tomar decisiones rápidas que impliquen una baja carga cognitiva. Mientras que el pensamiento tipo 2 es un pensamiento que es lento, metódico y reflexivo, implica una mayor tensión cognitiva y se usa cuando hacemos evaluación crítica de los datos y solucionamos problemas que catalogamos como complejos. Según los psicólogos cognitivos actuales, los seres humanos pasamos un 95% de nuestro tiempo tomando decisiones a través de un pensamiento tipo 1, las cuales en realidad no son necesariamente errores, sino que deben ser utilizadas en situaciones especiales. Por ejemplo, en el escenario de la medicina, cuando hacemos triaje, nuestra decisión debe ir basada en si un paciente está o no está enfermo, donde podríamos recurrir a un pensamiento tipo 1. Sin embargo, cuando requerimos tomar ya una conducta más específica de tipo diagnóstico o terapéutico, lo mejor es inclinarnos a un pensamiento más reflexivo, como el pensamiento tipo 2. Actualmente, además, se han hecho estudios de resonancia magnética funcional que han intentado demostrar qué regiones del cerebro se activan de forma particular con cada uno de los pensamientos. Así pues, para los pensamientos tipo 1, se ha visto que hay una activación marcada principalmente de la corteza prefrontal dorsolateral, mientras que los pensamientos tipo 2 implican una activación mayor de diferentes regiones del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal ventromedial, el cíngulo y los núcleos de la base, lo que a su vez explica por qué cuando tenemos pensamientos tipo 2 requerimos una mayor carga de energía y por supuesto de glucosa, y el por qué ante situaciones de ayuno optamos para pensamientos rápidos como los tipo 1. ¿Qué sucede entonces, según esta teoría del pensamiento dual, cuando nos enfrentamos a un problema? Entonces, normalmente tenemos convivencia de ambos tipos de pensamientos, los rápidos o tipo 1 y los lentos, analíticos o tipo 2. Además, se han identificado una serie de factores no racionales que pueden influir dentro de ese flujo de pensamiento, lo cual es particularmente cierto para los pensamientos tipo 1, donde el contexto, la edad y la experiencia del tomador de decisiones, el estado afectivo y los rasgos de personalidad pueden afectar la manera como tenemos este pensamiento. De tal manera que cuando se nos presenta un paciente o una situación que requiere una decisión, lo primero que vamos a hacer es un procesamiento de patrones y vamos a dividir esta situación en un patrón reconocido y un patrón no reconocido. Si es un patrón reconocido, lo más probable es que nos inclinemos hacia un pensamiento tipo 1, mientras que para patrones no reconocidos nos inclinaremos hacia un pensamiento lento como los pensamientos tipo 2.
Ninguno de estos pensamientos, como ya lo hemos dicho en la charla, son excluyentes, sino que generalmente los seres humanos utilizamos ambos tipos, con predominancia de los tipo 1, para calibrar un conocimiento y finalmente llegar a una conducta diagnóstica o terapéutica a favor pues, de un paciente. Este señor se llama Daniel Kahneman, es un psicólogo de origen estadounidense-israelí, famoso por sus investigaciones en torno a la toma de decisiones humanas. Es la primera persona quien en 1974 habla de lo que son los sesgos cognitivos y gracias a sus investigaciones, en 2002 gana el Premio Nobel de Economía. Dentro de su teoría del pensamiento dual, Kahneman propone que existen una serie de atajos cognitivos que nos ayudan a tomar decisiones de forma rápida, los cuales denominó heurísticas. Estas heurísticas son particularmente útiles cuando nos enfrentamos a problemas complejos en los cuales pues, no tenemos toda la información completa. Un ejemplo de una heurística en el escenario de la anestesiología sería decir que en la parte perioperatoria, ante un paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, yo solo me preocupo del manejo del potasio si este es mayor a 5,5, dejando, por así decirlo, de lado el enfoque integral del paciente con enfermedad renal crónica e hipercalemia. Las heurísticas nos ayudan a tomar soluciones razonables con bajo esfuerzo cognitivo, pero nos queda la duda si esas soluciones razonables son iguales a soluciones óptimas. No constituyen de entrada errores y ayudan a tomar decisiones rápidas y precisas en momentos oportunos. Entendiendo entonces los diferentes modelos de toma de decisiones y lo que son las heurísticas, ahora sí hablaremos de los sesgos cognitivos propiamente. Un sesgo cognitivo es entonces una heurística o un atajo cognitivo que se presenta en contra de un razonamiento considerado como correcto. Hoy en día sabemos que hasta el 75% de los errores que se cometen en la práctica clínica son de tipo cognitivo y que estos afectan diversas esferas de la atención del paciente, incluyendo el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los mismos. Se han identificado sesgos cognitivos hasta en el 30% de todas las atenciones en los servicios de urgencias y hasta en el 42% de las atenciones en salas generales. Y comparado con los errores de tipo técnico, los errores cognitivos son más comunes, aunque menos visibles. Algo que es importante para hablar de sesgo cognitivo es que estos errores se cometen a pesar de tener un conocimiento adecuado del tema. Los sesgos cognitivos no solamente han sido descritos en anestesiología, sino que también se han mencionado en diferentes industrias como la aviación. Imagínense que hasta el 90% de las fallas que se producen en los sistemas de control aéreo son de tipo cognitivo. Esta es la primera publicación que se hizo con respecto al tema de sesgos cognitivos. Fue en septiembre de 1974 por el doctor Daniel Kahneman y Amos Tversky. Y a partir de ahí, las investigaciones al respecto, particularmente en el área de la medicina, han venido creciendo. Cuando uno busca la palabra sesgos cognitivos en PubMed, encuentra un total de 15.840 resultados. Sin embargo, si depuramos esta información, nos damos cuenta de que la mayoría de publicaciones están en los últimos 10 años, con cerca de 11.500 resultados. Esta es una tabla resumen con los artículos de mejor calidad metodológica publicados en medicina con respecto al tema de los sesgos cognitivos. Como podemos observar, este tema no solamente ha sido indagado en anestesiología, sino en múltiples especialidades, incluyendo la medicina interna, la patología, la gastroenterología o la dermatología, donde en general todos estos estudios concluyen en una misma situación, y es que en más del 50% de los errores humanos se pueden identificar al menos uno o más sesgos cognitivos presentes. Esta es la revisión sistemática más grande que se ha publicado hasta la fecha con respecto al tema de los sesgos cognitivos. Fue publicada en noviembre de 2016 y los autores se plantearon 3 objetivos. El primero era identificar cuáles eran los sesgos cognitivos más comunes cometidos por los médicos. El segundo era saber cuál era la influencia de dichos sesgos en los errores de precisión diagnóstica y manejo y el impacto de los mismos en los resultados de los pacientes. Para esto tomaron artículos que habían sido publicados entre 1980 y 2015, realizados en médicos, y en los que se incluyeran estudios donde se evaluara al menos un factor cognitivo, ya sea a través de viñetas de caso o mediante escenarios reales.
se incluyó un total de 20 estudios con 6.810 médicos en los que se identificó un total de 19 sesgos cognitivos. En cuanto a los resultados, al menos un factor o un sesgo cognitivo estuvo presente en todos los estudios, donde los más frecuentes fueron el exceso de confianza, el efecto de anclaje, la menor tolerancia al riesgo y el sesgo de disponibilidad, que los definiremos más adelante, asociándose a una inexactitud en el diagnóstico que iba de un 37 a un 77% de todos los casos. En esta gráfica de la derecha vemos los escenarios en los cuales fueron evaluados los sesgos en los diferentes estudios, donde en general el escenario más común fue el escenario del diagnóstico. La siguiente tabla muestra los sesgos que se presentaron con mayor frecuencia en los 3 estudios más grandes incluidos en la revisión, que fueron el sesgo de disponibilidad, el sesgo de confirmación y el cierre prematuro. Sin embargo, dada la baja calidad de muchos de los estudios y fundamentalmente la alta heterogeneidad de los mismos, esta revisión sistemática no llegó a un metaanálisis. Como vemos hasta el momento, en la literatura no solamente existe un tipo de sesgo cognitivo, sino que en realidad se han descrito muchos sesgos cognitivos. Este señor se llama Pat Coscarry, es un médico canadiense con un doctorado en psicología clínica, que actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Emergencias de la Universidad de Dalhousie en Canadá. Es conocido porque en 2003 publica el catálogo más completo de errores cognitivos conocidos hasta la fecha, con cerca de 100 tipos de sesgos distintos descritos. Sin embargo, para efectos prácticos de esta presentación, quise traer los sesgos que con mayor frecuencia encontramos en los artículos de medicina y, por supuesto, en anestesiología, con sus respectivos ejemplos. Empecemos con el primer sesgo. Este sesgo se denomina búsqueda satisfactoria y ocurre cuando detenemos la búsqueda de información ante la primera respuesta que nosotros consideramos como plausible, no necesariamente siendo la única respuesta correcta. Un ejemplo para nosotros en anestesiología sería ante un paciente con hipotensión en el escenario de politrauma, considerar que la única causa de hipotensión es la hemorragia e ignorar otras causas que el paciente puede tener concomitantemente, como un neumotórax, que también lo pueden estar inestabilizando. El segundo sesgo que les traigo se denomina el sesgo de sobreconfianza. Y este se presenta cuando nosotros tenemos una percepción incorrecta de que somos infalibles, de tal manera que no alcanzamos a reconocer de forma temprana la necesidad de pedir ayuda. Esto era lo que sucedía, por ejemplo, con el caso que les mostraba al inicio, o también en un escenario hipotético donde existe demora en pedir ayuda ante la dificultad para intubar a un paciente, por estar seguro de poder hacerlo luego de varios intentos, trayendo consecuencias para los pacientes como un mayor trauma. La falacia de conjunción se presenta cuando nosotros consideramos más probable en un paciente 2 o más diagnósticos concomitantes en vez de un solo diagnóstico que esté explicando todo el cuadro clínico. Un ejemplo sería ante un paciente con disminución de la hemoglobina, considerar que es más probable que esté cursando con una anemia ferropénica más una talasemia asociada, en vez de simplemente una anemia ferropénica que esté explicando todo el cuadro. El sesgo de anclaje viene de la palabra ancla y este se ha descrito cuando dependemos de una única pieza del total de la información para tomar una decisión y generalmente esa pieza que usamos es la primera que se nos presenta. Por ejemplo, considerar que un paciente tiene broncoespasmo únicamente porque en el monitor observamos una elevación de la presión pico, sin tener en cuenta las otras causas de elevación de la presión pico y mucho menos los signos y síntomas que pueden acompañar a un paciente con broncoespasmo. El sesgo de disponibilidad ocurre cuando elegimos un diagnóstico en un paciente no porque sea el más probable, sino por un recuerdo emocional de una mala experiencia, sea propia o de alguno de nuestros colegas. Un ejemplo sería cuando diagnosticamos a un paciente que en el momento está cursando con un broncoespasmo leve, como si tuviera una anafilaxia, simplemente porque en el servicio hace unas semanas se nos pasó un caso de una anafilaxia, sea a nosotros mismos o a uno de nuestros colegas. Otros sesgos descritos en anestesiología incluyen el sesgo de atención. Este sesgo se presenta cuando estímulos externos limitan nuestra atención de forma preferencial. Un ejemplo, y esto ha sido descrito en estudios grandes, incluso como el NAP, en pacientes con vía aérea difícil, el enfocarnos únicamente en la intubación puede hacer que descuidemos otras cosas importantes como la apertura temprana de gases anestésicos, lo que puede llevar a que estos pacientes presenten mayor riesgo de recuerdo intraoperatorio. Otro sesgo que les traigo se denomina el cierre prematuro
Y este sesgo se da cuando nosotros consideramos el primer diagnóstico como única verdad, sin la posibilidad de verificar otros posibles diagnósticos. Este también se ha descrito cuando es un especialista con mayor experiencia, el primero en que ve un paciente. Muy probablemente las siguientes historias clínicas van a estar pegadas al diagnóstico que hizo este especialista. Algo más aterrizado en nuestra realidad sería ante un paciente con hipotensión, luego de la inducción anestésica, considerar que esa hipotensión se debe únicamente a los fármacos que le acabamos de administrar y no tener en cuenta otras causas secundarias de la misma. El efecto espectador se ha descrito sobre todo cuando existen varios médicos en pro de la atención de un solo paciente. Se ha visto que entre más personas estén presentes, es menos probable que una de ellas intervenga de forma individual. Un ejemplo sería ante 3 anestesiólogos que están frente a un caso, cada uno de ellos asume que el otro es el responsable del inicio de antibiótico del paciente y finalmente pues ninguno le inicia antibiótico. El sesgo de retroalimentación es un sesgo bastante común en nuestra especialidad, debido a que muchas veces no tenemos información acerca de lo que pasa con nuestros pacientes. Los pacientes los vemos en un momento dado y muchos de ellos son ambulatorios, de tal manera que no recibimos retroalimentación acerca de las consecuencias de nuestros actos. Ejemplos existen muchos, por ejemplo, infecciones luego de colocación de catéteres venosos centrales, abrasiones corneales por una mala protección ocular o el paciente que refiere conciencia intraoperatoria incluso ya estando en su casa. Otro sesgo es el sesgo de confirmación y se da cuando nosotros buscamos pruebas que únicamente confirmen nuestros diagnósticos y no que los puedan refutar. Un ejemplo sería ante un paciente realizarle múltiples tomas de la presión arterial creyendo que el error es en la monitorización en vez de reconocer la hipotensión como un problema real. Hasta este punto, entonces, hemos comprendido qué son los sesgos cognitivos y que en realidad existen múltiples tipos de sesgos descritos. Ahora hablaremos del impacto de dichos sesgos en el escenario perioperatorio. Para eso traigo una serie de estudios. El primero fue publicado en febrero de 2012 en la revista británica de anestesia y lo que querían evaluar estos autores a través de una revisión literaria y un estudio piloto eran estos dos objetivos. El primero era crear un catálogo específico de errores cognitivos que se aplicaran a la práctica de la anestesiología según la revisión de la literatura. Y una vez hecho esto, plantearse un estudio piloto para determinar la prevalencia de estos errores cognitivos, pero cometidos por residentes de anestesiología en escenarios de emergencia simulada a nivel quirúrgico. Para eso, lo que hicieron fue tomar artículos desde 1999 que tuvieran un concepto moderno de lo que eran los sesgos cognitivos. Un total de 23 artículos identificaban y definían distintos tipos de errores cognitivos y lo que realizaron fue organizar la terminología de estos artículos, dado que había muchas similitudes en los mismos. Finalmente recogieron la opinión, reunieron a 8 profesores expertos del Departamento de Anestesiología de la Universidad de California y se les pidió que organizaran los sesgos de acuerdo a la relevancia de cada error en la práctica de la anestesiología y a la probabilidad de que este error se cometiera según su experiencia. Inicialmente, los expertos catalogaron un total de 14 ítems como los más comunes en anestesiología, pero se les pidió que nuevamente revaloraran la información y finalmente escogieron 10 sesgos como los más comunes cometidos en anestesia. El sesgo de omisión, que este no lo habíamos definido previamente, pero que se presenta cuando existen dudas o vacilaciones para iniciar maniobras por miedo a equivocarse, y ha sido particularmente descrito en personal inexperto. El cierre prematuro, el sesgo de comisión, que ese tampoco lo habíamos definido, pero que se da cuando tenemos una tendencia a la acción en vez de la inacción en escenarios donde lo mejor es no hacer nada. El sesgo de confirmación, el exceso de confianza, el sesgo de retroalimentación y uno muy interesante que también lo veíamos en el caso clínico del inicio, que se denomina el sesgo de costos hundidos. Y este se da cuando existe una falta de voluntad para dejar de lado una decisión considerada como fallida, particularmente si en esta se ha invertido mucho tiempo o mucho esfuerzo. Para la segunda parte del estudio, 9 ítems fueron evaluados, no incluyeron el sesgo de retroalimentación y lo que hicieron fue hacer una observación de los residentes de anestesia en escenarios de simulación a través de 20 casos que eran elegidos según el nivel del residente.
y donde se incluía manejo de la anafilaxia, de la vía aérea difícil, de la hipertermia maligna y el tromboembolismo pulmonar a nivel intraquirúrgico. Para eso, entonces se observó cómo los residentes tomaban decisiones en dichos escenarios y posteriormente se hizo una evaluación o una encuesta a través de 2 evaluadores con cada uno de los residentes con el objetivo de descartar que la ausencia de conocimiento hubiese sido la causa de los errores cometidos. Esta segunda parte del estudio se hizo entre octubre de 2009 y febrero de 2010 e incluyó 32 residentes de la especialidad. En cuanto a los resultados, los sesgos que con mayor frecuencia se reportaron fueron el cierre prematuro en un 79.5% de todos los casos, seguido por el sesgo de confirmación en casi un 77%. Este estudio pues, es un buen punto de partida para buscar estrategias de manejo y prevención de sesgos propios de nuestra especialidad. Sin embargo, queda la incertidumbre sobre si estos mismos sesgos ocurrieran en anestesiólogos experimentados y, por supuesto, en escenarios por fuera de la simulación. Esta es una carta al editor que salió como resultado de la primera publicación. Fue publicada en abril de 2019, también en la Revista Británica de Anestesia, y se denomina Reducción del riesgo de sesgo de confirmación en intubación esofágica no reconocida. Los autores plantean que en 2016 en Reino Unido se presentaron 2 casos de fallecimiento en 2 pacientes ambulatorios debido a intubaciones esofágicas no reconocidas, lo que hizo que para 2018 la intubación esofágica no reconocida fuese denominada un evento never, es decir, un incidente totalmente prevenible. Y a partir de eso es que el Royal College de Anestesia y la Sociedad de Vía Aérea Difícil publican un video especialmente dirigido para los prestadores de servicios de salud que tuviesen que ver con el manejo de la vía aérea, denominado No Trace es igual a Wrong Place, como una invitación a tener siempre un trazo capnográfico satisfactorio como única manera de descartar intubación esofágica no reconocida. Esto con el objetivo de reducir al máximo el sesgo de confirmación, dado que se ha visto que los signos auxiliares como el movimiento torácico o incluso la misma auscultación, no excluyen completamente la posibilidad de una intubación esofágica. Este es un estudio más reciente, fue publicado en septiembre de 2020 y quería evaluar el impacto de los sesgos cognitivos en el manejo de las complicaciones posoperatorias y el error médico. Fue realizado en un departamento de cirugía general y tenían 2 objetivos. El primero era determinar cuál era la incidencia de sesgos cognitivos en aquellos pacientes de cirugía general que sufrían complicaciones en el posoperatorio. Y el segundo era determinar cuál era el impacto de dichos sesgos en los errores de manejo. Para eso se hizo un estudio prospectivo en 2019, donde 22 tipos de sesgos cognitivos distintos fueron evaluados en las reuniones de complicaciones semanales del Departamento de Cirugía General, junto con los residentes y un cirujano senior. Y lo que hacían era evaluar los sesgos presentes en cada uno de los casos y la incidencia de daño asociado a estos sesgos. Este estudio incluyó 736 pacientes en el periodo de duración de 1 año y en cuanto a los resultados, el sesgo cognitivo se identificó en el 33% de todos los pacientes que presentaron complicaciones. Un total de 437 sesgos fueron nombrados en los 241 casos para una tasa de 1.8 sesgos por cada caso, donde como podemos ver, solo el 20% de las atribuciones eran únicas. Es decir, en más del 50%, 2 o más sesgos estuvieron presentes. En cuanto a los sesgos que más informaron en este estudio, fueron el anclaje, la confirmación, la omisión, la comisión, el exceso de confianza y el cierre prematuro, asociándose de una manera estadísticamente significativa a problemas de diagnóstico o terapéuticos. Entendiendo entonces qué son los sesgos cognitivos, los diferentes tipos de sesgos que existen y por supuesto su impacto en la anestesiología y la medicina, hablaremos de las estrategias que a la luz de la evidencia hoy en día se recomiendan para mitigar dichos sesgos. La primera de ellas se denomina la enseñanza de sesgos específicos, que parte del hecho de que si enseñamos a los médicos pensamiento crítico, mejoramos en teoría la conciencia de los sesgos y con esto la posibilidad de cometer errores. Sin embargo, la evidencia publicada al respecto ha sido mixta. Para eso traje los siguientes estudios. El primero es un estudio prospectivo publicado en 2011, realizado en estudiantes de último año de la especialidad de medicina de urgencias.
donde lo que querían observar era si el entrenamiento en estrategias de forzamiento cognitivo se asociaba con una mejoría en la retención y en la toma de decisiones. Para esto, todos los residentes se les sometió a este entrenamiento y posteriormente se les llevó a realizar 6 pruebas similares al entrenamiento, demostrando que no había ni mejoría en la retención ni en la toma de decisiones. El siguiente es un metaanálisis publicado en 2014 que incluyó 35 estudios, fue realizado en estudiantes universitarios de distintas carreras y lo que querían observar era si existían cambios en las habilidades de pensamiento crítico luego de una instrucción específica, demostrando que si bien el tamaño del efecto era estadísticamente significativo, el tamaño como tal era pequeño. El tercer estudio es un ensayo clínico publicado en 2017 por Jenkins y colaboradores en el escenario de pediatría. Era con pediatras que evaluaban niños con trastorno afectivo bipolar. Y lo que querían observar era si la enseñanza de herramientas correctivas para sesgos cognitivos comunes, como la búsqueda satisfactoria o la negligencia en la tasa de base, se asociaban con una mejoría en el diagnóstico y en la precisión de tratamiento de estos pacientes, demostrando que había mejorías tanto en la precisión de juicio y una menor cantidad de errores cometidos a la hora de tomar decisiones de manera estadísticamente significativa. Como vemos entonces, con esta primera estrategia, en realidad la evidencia es mixta al respecto y en el mejor de los casos, si llega a funcionar, pues tiene un bajo rendimiento, por lo que idealmente debería ser combinada con otras estrategias que miraremos a continuación. La segunda estrategia que les traigo y les propongo se denomina disminuir la velocidad de pensamiento. Esta estrategia fue popularizada incluso por el mismo Kahneman, quien planteaba que si disminuíamos la velocidad en la que pensábamos, permitiríamos pasar de un pensamiento tipo 1 a un pensamiento tipo 2 a través de una reflexión crítica de los datos, con lo cual cometeríamos una menor cantidad de errores. La invitación es entonces a que consideremos ante cada decisión que tomemos el por qué lo estamos haciendo y cómo eso que yo estoy haciendo va a impactar sobre mis pacientes. La idea es que hagamos una pausa antes de tomar una conducta, similar a lo que sucede cuando jugamos ajedrez. Para eso traigo este estudio, fue publicado en 2015, realizado en 500 residentes de la especialidad de medicina interna que hacían su examen de certificación anual. Y lo que pretendían era valorar si una mayor reflexión en los diagnósticos iniciales mejoraba la precisión. Para esto, todos los residentes realizaron su examen a través de 80 preguntas enfocadas en casos clínicos de diagnóstico. Y lo que se tenía en cuenta era el tiempo que demoraba hacia la respuesta y el cambio en las impresiones iniciales, demostrando que había una relación directa entre el tiempo de respuesta y la precisión, lo cual era particularmente cierto en aquellas preguntas difíciles. Además, demostró que existía un doble de probabilidad de cambiar una respuesta de incorrecta a correcta, sobre todo si se daba más tiempo. La tercera estrategia se denomina la metacognición. Esto quiere decir la conciencia y el conocimiento de nuestros propios procesos de pensamiento. La invitación con esta estrategia es a pensar siempre qué más puede ser ante un escenario determinado, considerando la posibilidad de otras opciones alternativas. Una forma de metacognición es considerar lo contrario, con lo cual reduciríamos el sesgo de anclaje. Este es un estudio publicado en 2016. Quería evaluar si el uso de una mnemotecnia denominada TWID podría fomentar estrategias de metacognición y disminuir la probabilidad de errores. Esta mnemotecnia se basa en 4 preguntas que nos debemos hacer siempre que tomemos una decisión. La primera de ellas es si existe alguna otra condición que esté amenazando la vida de mi paciente y que por tanto la deba tratar de forma inicial. La segunda es qué más podría hacer, qué se me pudo haber pasado. La tercera es si existe suficiente evidencia a favor de mi diagnóstico o debo buscar otras cosas. Y la cuarta es si hay algún distractor, por ejemplo, alguna emoción que esté afectando mi atención y por tanto la manera en que estoy tomando decisiones. Lo que hicieron fue tomar estudiantes de medicina de último año y se aleatorizaron en 2 grupos. A la mitad se les hizo una intervención sobre el uso de la mnemotecnia y se les invitó a utilizarla a la hora de tomar decisiones. Y a la otra mitad se les realizó un curso de electrocardiografía. Y posteriormente se evaluó cómo era la toma de decisiones de esos estudiantes a través de 5 escenarios clínicos hipotéticos, donde la característica de esos escenarios era que si bien había un diagnóstico muy obvio inicial, habían otros diagnósticos escondidos detrás de las historias
que no eran tan evidentes, pero sí más importantes para el paciente, demostrando que habían puntuaciones más altas en todos los pacientes que estaban en el grupo de la intervención comparados con el control, y que el uso de estrategias de metacognición mejoraba la capacidad en la que los médicos tomamos decisiones clínicas, de una forma pues estadísticamente significativa. La cuarta estrategia que les propongo es el uso de las listas de verificación, las cuales han sido populares en otras industrias por fuera de la medicina. Son ideales en aquellos entornos controlados donde tenemos tanto pacientes como procedimientos predecibles, que es lo que sucede en un quirófano normalmente. Funcionan como una herramienta de forzamiento cognitivo que nos invita a tener un pensamiento más ordenado, desafiando las estructuras de pensamiento, reduciendo la carga cognitiva, y son una herramienta pues de bajo costo. Quizás una de las listas más comunes para nosotros sea la lista de verificación de la OMS, la cual fue introducida por primera vez en 2008. Este es un estudio que tenía como objetivo evaluar la morbimortalidad y la duración de la estancia hospitalaria luego de aplicar el checklist de la OMS. Fue realizado en 2 hospitales de Noruega a través de 5 especialidades quirúrgicas que incluían ortopedia, urología, neurocirugía, cirugía general y cirugía cardiotorácica. Y los pacientes se aleatorizaron en 2 grupos. A la mitad se les realizó el checklist de la OMS y a la otra mitad pues no se les realizó. A los que se les aplicó la lista de verificación se les incluyó 20 elementos, y esta lista fue realizada antes de la inducción, antes de la cirugía y al final del procedimiento, demostrando que había una reducción en las complicaciones, la estancia y la mortalidad en los pacientes donde se aplicó la lista. Otra de las estrategias aún muy debatida es la enseñanza de estadística. Esta se basa en el hecho de que los médicos en realidad tenemos poca comprensión de los principios estadísticos. Sin embargo, cuando esto se lleva a la práctica y se les enseña a los médicos acerca de estadística, nos hemos dado cuenta de que a pesar de una formación adecuada, seguimos teniendo un mal desempeño. Muchas veces a la hora de tomar decisiones ignoramos datos de prevalencia y conceptos estadísticos fundamentales, por lo cual por sí sola no es una herramienta de mucha utilidad. Para finalizar, existen otros métodos que se han planteado con el objetivo de reducir los sesgos cognitivos, basados fundamentalmente en estrategias de metacognición. Para esto les traigo estos 3 grandes. El primero es el denominado bootstrapping dialéctico, que se presenta cuando consideramos la primera información como incorrecta, y es preguntarnos siempre el de qué me perdí. El segundo método, también basado en estrategias de metacognición, es focalizarme en por qué hago las cosas, en vez de simplemente hacerlas. Es lo que se dice como focalizarse en el fundamento en vez del comportamiento. Un ejemplo para nosotros sería el preguntarnos por qué estoy preoxigenando a un paciente, y no simplemente preoxigenar a todos los pacientes como si lo requirieran. Y el tercer método que les traigo, también basado en estas estrategias, es la regla de 3, que es considerar al menos 3 posibilidades antes de yo dar un diagnóstico definitivo. Hay una frase bastante común en los servicios de urgencias y dice que la lesión que más se pasa por alto usualmente es la segunda lesión. Aspectos claves entonces de esta charla. El primero es que sin duda la toma de decisiones en medicina es un proceso que es variable y es complejo, lo que explica que a pesar de que tenemos una información idéntica, los médicos tomamos diferentes determinaciones. Como segundo, el sesgo cognitivo es un factor importante como causal de errores médicos. Sin embargo, a pesar de esto, sigue siendo infrarrepresentado, tanto en la educación médica como en la práctica clínica. Se debe aumentar la conciencia de los procesos de decisión, que en esencia son intuitivos y no racionales, para modificar la manera en que estamos tomando decisiones y disminuir la probabilidad de cometer este tipo de errores. Y por último, las estrategias que con mayor evidencia se han planteado para mitigar estos sesgos incluyen la metacognición o la conciencia de los procesos de pensamiento, el reducir la velocidad en la que pensamos y el uso de listas de verificación. Los dejo finalmente con esta frase del pensador francés Voltaire, muy relacionado con el tema en cuestión, y dice: el cerebro humano es un órgano complejo, con el maravilloso poder de permitirle al hombre encontrar razones para seguir creyendo lo que sea que quiera creer. Muchas gracias.